tiempo para aprender algo hoy día en todas las clases y en todos los cursos, ¿no? Siempre uno no deja de aprender, siempre vamos aprendiendo algo. Entonces, la única recomendación de mi parte es que ustedes siempre pongan ese empeño, se esmeren, se esfuercen, porque el estudio es esfuerzo también, es sacrificio. Y recuerden que todo esfuerzo tiene un premio, tiene una recompensa. Y seguramente esa recompensa, ese premio va a ser cuando ustedes terminen la secundaria y luego pues se formen ya sea como profesionales o como técnicos en una educación superior. Ahí van a decir, pues, valió la pena estudiar, ¿sí? Entonces, por lo demás, simplemente reitero, el esfuerzo está de parte de ustedes, de querer aprender, indagar, investigar, leer, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, queridos muchachos, dicho esto, solamente como reflexión, cualquier duda, cualquier algo que no está claro, con toda confianza. Profesor, no entendí, para explicarles, poneros otro ejemplito, etcétera, ¿no? Con toda confianza, no me tengan temor, soy un amigo más de ustedes, como un hermano mayor quizás. Otro tema siempre, si no tienen los módulos a la mano, les pido que siempre maneje un cuadernito, ¿no? Un cuadernito no nuevo necesariamente, sino un cuaderno de apuntes en la cual vas tomando apuntes. Porque algo aprendemos y eso es bueno y necesario anotarlo para no olvidarnos, porque nuestra memoria siempre nos es infiel y en el momento que más lo necesitamos no nos acordamos. Entonces esa parte también es necesario que ustedes como estudiantes tengan esa predisposición de tomar apuntes. Y eso les va a servir también más adelante cuando van a ir a educación superior. En educación superior tu profe no te va a dictar, no te va a dictar, no te dice pon el título, nada, nada, nada. Profe entra, presenta su tema y explica. Y ustedes tienen que tomar apuntes. Muy parecido a lo que hacemos aquí en clase, ¿no? Muy parecido, porque no les voy a dictar, voy a explicar sustancialmente la clase de hoy. ¿Alguna pregunta de parte de ustedes, queridos alumnos, alumnas? ¿Algo, alguna inquietud? ¿Ninguna? Bien, si no hay ninguna pregunta, voy a presentar mi pantalla, ¿ya? Un momentito, por favor, queridos muchachos. Pero sí, por favor, estén en clase. Luego les voy a preguntar alguito. Bien, vamos. ¿Se observa a mí mi diapositiva, por favor? El PPT se puede observar. Hola, chicos. Sí, profe. ¿Se ve mi? Sí, se observa. Ok, muchas gracias. Gracias. Por favor, eso sí, les voy a pedir que hablen, ¿eh? Recuerden que estamos en comunicación. Y como decía nuestros padres, y seguramente sus padres, vuestros profesores también, hablar se aprende hablando, escribir se aprende escribiendo, leer se aprende leyendo. No hay otra. Que hay que hablar, chicos, no tengan temor. Estamos para aprender. Acá nadie es genio, nadie sabe lo todos. Todos estamos en el mismo camino de aprender. Ya, por favor, participen en eso y le voy a pedir. Si no, voy a hacer mi clase solito y ustedes por otro lado se van a desvanecer. Muy bien, vamos a platicar el día de hoy de la literatura incaica, ¿ya? Literatura incaica. Cuando hablamos de la literatura incaica, les pregunto, chicos, chicas, ¿los incas hicieron literatura? Sí. Ya, ¿qué dicen los demás? Solo uno está en clase o me parece. Ya se cansaron, están desde las 8 de la mañana y ya están agotados de tanto estudiar. A ver, otra Hicieron pregunta. literatura. Otra preguntita ya, chicos.
Los incas sabían escribir, o sea, los incas escribían, No. díganme, Sí, profesor. sí sabían escribir. Eh, Ya. A ver, yo te pregunto, hija, a ver, si escribían, por ejemplo, ¿qué cosas habrían escrito los incas? Algo que te recuerdes o alguna idea que tienes. ¿Tienes idea? Ya. Está tranquila, hija, no te preocupes, no te preocupes. Estamos para eso. A ver, vamos acá, ya, chicos. La pregunta es, ¿qué tan importante fue la oralidad para las poblaciones prehispánicas? Cuando hablamos de poblaciones prehispánicas, hablamos de los incas. Aquí hay una respuesta. ¿Y cuál es la respuesta, profe? La importancia de la oralidad fue trascendental en la época incaica. ¿Por qué? Atentos muchachos, chicas, por lo que los incas o las culturas prehispánicas no escribían, ¿ya? Ellos no escribían. Nunca hemos visto a Manco Cápac, Huiracocha, Pachacute, hasta Atahualpa escribiendo o leyendo, no, no. En la época incaica solamente se transmitía en forma oral, ¿ya? Todas sus creencias, sus mitos, leyendas, cuentos, poemas, etcétera, etcétera, lo transmitían en forma oral. Si yo era inca, lo contaba, lo que aprendí de mis padres, de mis abuelos, tatarabuelos, lo que me han contado, yo lo contaba a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos, en forma oral. Solo así se mantuvo la literatura en la época incaica, en forma oral. Ya chicos, eso es importante tener como precepto. Bien, la literatura incaica o literatura quechua, ¿no? Se desarrolla desde la aparición del Imperio Incaico, que más o menos se dice que fue en el año 1100, ¿no? El año 1100 después de Cristo, hasta la invasión española, ¿no? ¿Cuándo llegaron los españoles al Tahuantinsuyo? A ver qué tal estamos en historia. ¿En qué año, recuerdan? Es decir, la época incaica empezó más o menos al año 1100 después de Cristo. Y finalizó, ¿en qué año? En el año de 1530 y 32. Ya, es el año en que llegan los españoles al Tahuantinsuyo, ¿ya? ¿Qué más podemos decir? Pero por extensión alude también a las manifestaciones literarias de origen regional, no necesariamente en este caso cusqueñas, sino pues, los chancas, los huancas, etcétera, los chinchas, etcétera, etcétera, ¿no? Otras culturas que existían en nuestro país. Bien, vamos acá con las características de la literatura incaica. Chicos. Bien, la literatura, fíjense, la literatura quechua o literatura incaica, también llamada prehispánica, fe oral. Ya chicos, eso hay que tener en cuenta, fe oral. O sea, cuando decimos oral, se comunicó en forma hablada, no había escritura. Y fe transmitida de padres a hijos, ¿no? De abuelos a nietos, así en forma sucesiva de generación en generación. Bien, vamos a ver las siguientes características, ¿ya? A ver, revisen siempre su micro, queridos chicos, chicas, para poder que sea claro la explicación. Otra vez se nos va y se activa el micro y otras veces se va a escuchar lo que están friendo su papita en su casa. Muy bien, vamos acá. Primera característica, fe agrarista. ¿Por qué la literatura incaica fue agrarista? Recuerden que los incas, muchachos, chicas, la principal actividad de los incas fue la agricultura, ¿ya? Fue la agricultura. Y por ende, todas sus producciones literarias estuvieron vinculados hacia la agricultura, lo relacionaron a la agricultura. ¿Está claro? Entonces, ya saben ustedes, ¿no? El tema de en la época incaica había Mita, Minca, Aini, etcétera, en la cual ustedes saben muy bien de que el trabajo era colectivo. Ustedes vamos a poner, nos imaginamos que estemos en la época incaica y ustedes son mis vecinos,
hoy día ustedes trabajan en mi tierra, en mi campo, y yo mañana trabajo la de ustedes. Hoy por ti, mañana por mí. Era un trabajo recíproco. Ahora, la agricultura, como actividad más importante, pues era una actividad muy festiva, ¿no? No es que era, wow, hoy me toca trabajar en el campo, tengo que... No, 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 ellos iban muy contentos a trabajar. Claro, pues, porque mientras ellos trabajaban la tierra, había un grupo de músicos que tocaban la música y obviamente con son de la música trabajaban mucho mejor, ¿no? Las mujeres llevaban pues las meriendas y al final de la actividad agrícola, de la faena agrícola, había baile, bailaban al son de la música. Y el baile era pues colectivo, ¿no? No era baile como ahora, ¿no? Tú bailas conmigo nada más, sino todos bailaban al son de la música, ¿sí? Una de las características entonces, la agrarista. Ojo, esto está en su módulo, la primera pregunta. La primera pregunta. Luego viene la otra característica anónima. Obviamente, como no había escritura, queridos alumnos, por ende no había autoría. Y todos los mitos, cuentos, leyendas, fábulas, poemas, etcétera, etcétera, son anónimas, no hay autor definido. Fundamentalmente porque se formó o se creó en forma colectiva en esas actividades agrarias, ahí se creaban colectivamente, entonces no tenía autoría. Otra característica, ya hemos indicado, la oralidad. Es decir, se transmitía, reitero, a través de generaciones de padre a hijo, de nieto, de abuelo a nieto, etcétera, en forma de generación en generación. Es más, seguramente ustedes, no lo sé, pienso que todavía, en algunos hogares todavía hay eso, ¿no? En la que se sientan en la mesa, papá, mamá, abuelo, quizás por ahí, y el abuelo, el papá empieza a contar una historia oral que no está en los libros, sino que la aprendió de sus ancestros y les cuenta, ¿no? Antes era muy común eso, esa práctica, pero ahora lamentablemente las redes sociales nos han coactado. Ahora pues todos se sientan a la mesa en torno a su celular, cada uno está con su WhatsApp, con su Facebook, etcétera, etcétera, y ya nadie habla en la mesa, ya ni habla. Bueno, quizás ustedes sean la excepción, pero por lo que veo, eso en todos los hogares se da eso, ¿no? Ya las redes sociales nos han puesto mudos, ya nadie quiere hablar en las mesas. Bien, otra característica es animista, ¿ya? ¿Por qué animista, profe? Porque los incas daban vida a la naturaleza. Es decir, para los incas, la madre tierra, la Pachamama, tenía vida. A ver, queridos alumnos, ¿cuál fue la actividad, la fiesta más grande en la época incaica? ¿Alguien recuerda por ahí? Del sol, profe. Muy bien, la fiesta del sol. ¿Cómo se llamaba en esa época? No se llamaba sol, ¿no? Se llamaba la El fiesta Inti del... Raymi. Muy bien, y la fiesta del Inti Raymi o la fiesta del sol, correcto. ¿Y en la fiesta del sol cómo se celebra la fiesta de Inti Raymi? ¿Cuándo se celebra? ¿Recuerdan? El 24 de junio. Claro, 24 de junio, muy bien, correcto. Ustedes sí son... Claro, la fiesta del Inti Raymi en Cusco, en la cual, ¿qué hacía el Inca? ¿Qué dice la historia de los cronistas? Se dice que los incas, o el Inca, el gobernante, hacía ofrenda a la madre tierra. Es decir, los mejores productos agrícolas y los ganaderos, auquénidos sobre todo, acompañado de la chicha y la coca, daban de comer y beber a la madre tierra. Esa costumbre, lamentablemente, en Cusco, bueno, se mantiene, ¿no? Pero en algunas zonas se ha perdido. Un poquito más nos hemos occidentalizado, sobre todo en el norte del Perú. En el sur todavía se mantiene esa tradición de
ofrendar a la madre tierra. Por ejemplo, ¿no? Cuando los campesinos limpian las sequías, ellos hacen un ceremonial para que el agua durante digámoslo así, durante todo el año les mantenga en los riegos, ¿no? Hacen una ofrenda a la madre, en este caso al agua y por ende a la madre tierra. Y los seres humanos, lamentablemente, queridos alumnos, saben muy bien, ahora con este fenómeno que nos han dicho que ahora ya en junio empieza, por ejemplo, el fenómeno del niño, y que va a durar hasta posiblemente el próximo año, hasta verano del próximo año. Fíjense, vamos a estar lleno de lluvia. Y eso dirán, ¿por qué, profe? Porque lamentablemente deterioramos a nuestra madre naturaleza con el cambio climático, con la contaminación ambiental, etcétera, etcétera, que ojalá no acontezca situaciones un poco graves, ¿no? Alguien está levantando la manito. Profe, si pueden apagar sus micrófonos, no se escucha bien. A ver, alguien está con el micro, si les pido, por favor, tengan apagadito su micro, porque se escuchan los suspiros por ahí, por el otro lado. Muy bien, gracias. Entonces, reitero, queridos alumnos, el tema animista, daban vida a la madre naturaleza. Ahora, no solamente a la tierra, ¿no? Sino también a algunos, recordemos que los incas eran politeístas, que va con otra característica, ¿no? El tema politeísta y panteísta, ¿no? Adoraban a varios dioses. Ahora, pregunto, queridos alumnos, ¿quién fue el dios supremo de los incas? El sol. ¿Quién era el dios supremo? El sol. Tenía otro nombre, ¿recuerdan? Tenía otro nombre, el dios sol. Sí es el dios sol, pero los incas no le llamaban por sol. ¿Alguien recuerda? Una pista. Ese Huira. Huira. ¿No lo tincan? Se llamaba así. Illa Tixi Huiracocha. Sí se acuerdan de Huiracocha, ¿no? El dios Huiracocha es el dios supremo de los incas. ¿Ya, chicos? Illa Tixi Huiracocha, el dios supremo de los incas. Pero aparte de Illa Tixi Huiracocha habían otros dioses, otras deidades, ¿no? Por ejemplo, el sol, la luna, el sol en su representación física, ¿no? También las estrellas, algunos animales como la serpiente, el jaguar, el puma, que también se consideraban como elementos de culto, ¿no? Por los incas. Acá indicamos culto a los elementos de la naturaleza, como el sol, la luna, los cerros, el apu, los famosos apus, ¿no? Los apus que cuidaban a las comunidades, a los ayllus en la época incaica. Entonces, estas son las características más importantes de la literatura incaica. Ya saben ustedes, en su módulo dice, marque la que no es característica de la literatura incaica. Y hay uno que dice racista. Les pregunto, ¿los incas eran racistas? No. No. Claro que no. Los incas no eran racistas. El racismo vino ya con los españoles. Ya los españoles nos trajeron creyéndose ellos que eran los de la Alta Alcurnia, que eran blancos con bigote, etcétera, etcétera. Y ahí vino el tema del racismo, ¿no? Y hasta dónde hemos llegado ahora. Entonces, eso no es la respuesta. Digo, esa es la respuesta en su modo, porque dice, no es característica. Bien, seguimos. En la literatura incaica, ojo, no decir, profe, ya me dio la respuesta, entonces chao, me voy de la clase. No, hay que aprender algo más, hay que seguir aprendiendo. En los incas, queridos alumnos, habían clases sociales. Sí habían clases sociales. Habían de la clase alta y de la clase baja, el pueblo. En la clase alta, o la literatura cortesana, quienes hicieron literatura fueron estos famosos amautas. No se olviden, amautas. Si estás con tu lapicero ahí, con tu cuaderno, anótalo. Los amautas. ¿Y qué hacían estos, o quiénes eran estos amautas? Eran sabios, ¿sí? Sabios que buscaban transmitir la cultura oficial. Ahora, queridos alumnos, estos amautas eran así entendido como los asesores del gobernante inca. ¿Por qué, profe? Porque estos amautas conocían todo el proceso cosmogónico de la Tierra,
de la naturaleza. Claro que el pueblo no sabía eso. Entonces este amauta, conocedor de eso, seguramente con sus conocimientos ancestrales y apoyados por el Intihuatana, comunicaban al Inca los sucesos que acontecían en la naturaleza. Por ejemplo, recuerden que ustedes que los incas se le consideraba como un dios, el hijo del dios inca Tisihuiracocha, ¿no? Entonces, este inca siempre aconsejado por el amauta comunicaba al pueblo. Por ejemplo, cuando eran ya los meses de noviembre, octubre, noviembre, este amauta le decía al Inca, Inca, tienes que avisar ya a tu pueblo porque van a empezar ya las lluvias. Entonces el Inca a los cuatro vientos, a los cuatro suyos comunicaba, comunicar por encargo del Inca que ya alisten sus sembríos porque ya viene época de lluvia. Entonces noviembre, diciembre, ya empezaba la lluvia y empezaban a sembrar. Entonces el pueblo decía, ay, este Inca, ¿cómo sabe? Es hijo del dios Sol, ¿no? Bueno, claro, del dios Inti. Entonces, por eso lo consideraban como hijo del dios, por eso sabía. Luego, más o menos seguramente por marzo, abril ya las lluvias eran pues incesantes y la Mauta le decía, comunica a tu pueblo que ya van a calmar las lluvias y posteriormente tienes que ir preparando ya para las cosechas, etc. Entonces de pronto pues las lluvias calmaban y tenían que recoger los productos. Y el pueblo decía, wow, ese sí, ese Inca sí es hijo de verdad del Dios, sabe. Ahora, ustedes dirán, profe, ¿cómo sabían estos amautas? Estos amautas sabían, por ejemplo, que la Tierra giraba alrededor del Sol. Saben muy bien ustedes que las cuatro estaciones de otoño, primavera, invierno, verano, se deben fundamentalmente cómo la Tierra gira alrededor del Sol. Se da por eso, no es por otra cosa. Y estos amautas en sus observatorios, como el Intihuatana, observaban todo ese proceso cosmogónico de los cosmos. En las noches miraban las estrellas con sus observatorios en el agua y sabían. Entonces, estos amautas, reitero, eran los filósofos, los sabios. Estos amautas son los que crearon, queridos alumnos, por ejemplo, todas las leyendas y todos los mitos que conocen ustedes. Por ejemplo, ¿qué leyendas se acuerdan ustedes, a ver, desde la primaria de los incas? No creo que me digan, profe, no sabemos nada de los incas. En primaria siempre nos hacen leer eso. ¿Alguien recordará algún mito o leyenda? La Vamos, laguna de Huacachina. ya, sí, hay un mito, sí, correcto. ¿Otra participación? Manco Capa y Mamá. Claro, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, la más conocida, ¿no? También seguramente, De dime, los hermanos Ayer. claro, el mito de los hermanos Ayar o el mito de Pacaritampu. Esos, quienes crearon fueron los amautas. Ellos son los creadores de los mitos, digo, de los poemas épicos de los incas. ¿Ya, chicos? Acá podemos añadir, exalta las hazañas militares, incaicas y las grandes fiestas religiosas. Ahora, esto era en la corte, ¿no? En la nobleza incaica, pero en el pueblo también había literatura. ¿Y quiénes hacían literatura en el pueblo? Eran los famosos arabicus. No se olviden, te pueden preguntar, estás postulando, por ejemplo, vamos a poner, quieres ser enfermera y te preguntan, ¿quién hacía la literatura popular en la literatura incaica? Los arabicus, no se olviden. Los arabicus eran compositores de las poesías líricas, ¿no? Poesía lírica. Todas las poesías amatorias de enamoramiento hicieron los arabicus. Simbolizan los anhelos, sentimientos comunitarios, ¿no? Vamos a ver acá un poquito más, ampliamos ese tema. Los principales géneros incaicos, básicamente en los incas va a haber tres géneros, ¿ya, chicos? El género lírico, el género épico y el género dramático. Esos tres géneros. El género lírico, en este caso la información que se encuentra es básicamente los cronistas que nos señalan la existencia de poetas especializados en el cultivo del género lírico, que se denominaba, no se olviden, quienes hicieron la poesía lírica fueron los
famosos arabicus. No hay que olvidar. Estos arabicus son los que hicieron literatura, digo, el género lírico. Y podemos distinguir las siguientes especies, ¿no? Por ejemplo, el aylli, ya es una especie lírica, una especie. Es una oda principal de la poesía quechua que significa canto de triunfo, de entusiasmo, de alabanza, principalmente a los dioses. También existieron ayllis de carácter agrícola y militar. Aylli es uno de ellos. El más importante quizás es este Jarawi, chicos, Jarawi. Es una poesía amorosa, ¿sí? Poesía amorosa. El canto del amor, del sentimiento puro, delicado, con sus actitudes de alegría, dolor. En ningún momento admitía expresiones fuera de lugar o malintencionadas. A ver, queridos chicos, ¿están ahí? ¿Me escuchan? Sí, profe. Hola. A ver, ¿saben quechua o no, muchachos, chicas? Y yo no, profe. No, no sabemos. Ya, muy bien. Ahora van a poner algo de quechua, ¿ya? Ya, escuchen, por favor, ¿ah? Pequeño quechua, un pequeño jarawi incaico, ¿ah? Jarawi incaico en quechua. Si alguien sabe quechua, me dice, me traduce, ¿ya? Dice así, Kayayapi puñunki samusak chaupituta. ¿Alguien entendió? Reitero, ¿ya? No, Kayayapi puñunki samusak chaupituta. No, profe, no. Ya, le voy a traducir, ¿ya? Kayayapi, ¿qué quiere decir? Kayayapi quiere decir aquícito, al cantito. Puñunki, dormirás. Samusak, yo vendré. Chaupituta, medianoche. Sí, en otros términos, en español dice aquícito, al cantito, dormirás, yo vendré medianoche. Es un jarawi incaico, ¿no? Jarawi incaico. Ya saben que la lengua, los incas era el quechua, y pues era su medio de expresión, ¿no? Hay otro jarawi incaico que dice así, a ver, ya en español, de que no saben quechua, voy a decir en español, ¿ya? Dice así, mujer hermosa, lunar en la cara. Si eres soltera, vente conmigo. Si eres casada, sigue tu camino. Y si eres viuda, a ver por si acaso. También es jarawi incaico, ¿no? Jarawi incaico. Sí, chicos, entonces los jarawis básicamente son poesías de corte amoroso. También vamos a encontrar el famoso Aymoray, ¿no? Aymoray, que el canto a la tierra se daba preferencia a las labores dedicadas a la siembra y a la cosecha. Es otra especie del género lírico. El Huacantaqui, los incas solían cantar a sus animales más preciados, el zorro, el picaflor, la llama, el cóndor, ¿no? Otro que también es importante es el Urpi. Urpi significa paloma, ¿sí? Paloma. Urpi, reitero, no se olviden esto, cultura general, muchachos. Urpi significa paloma. Y paloma significa la mujer, para los incas. Por eso, ay, mi palomita, ay, mi mujer, ¿no? Hermoso canto a la amada a quien se le emparenta con la palomita. Es un poema elaborado con gran ternura. Luego tenemos el Ayataki, canto de que simboliza dolor y muerte, era de timbre fúnebre, de muerte, ¿no? Y solo se entonaba en días pesarosos, cuando alguien fallecía. Chicos, muy bien. Vamos con el género épico. Ya hemos indicado que el género épico lo cultivaron los amauras. El lírico que hemos visto acá cultivaron los arabicos, no se olviden, ¿ya? El épico, los amauras. En este caso se compone de mitos y leyendas en los que se desfilan deidades creadoras y transformadoras, así como hombres excepcionales que configuran las distintas civilizaciones que ocuparon parte o esta parte del mundo antes de la llegada de los occidentales, o sea, los españoles, ¿no? Bueno, en este caso vamos a encontrar mitos y leyendas de la sierra, como por ejemplo la leyenda de Macucapac y Mamaocchio, el mito de los hermanos Ayar, que también se le llama el mito de Pacaritampo, ¿no? Tenemos en los mitos y leyendas costeños, por ejemplo, el mito de Huiracocha, el mito de Pachacamac, el mito del dios Com, el mito de Nailam. A ver, ¿han escuchado ustedes el mito de Curinaya Huiracocha? Chicos, ¿han escuchado el mito de Curinaya alguna vez? Hola.
No, profe. No, profe, no. Muy bien, a ver, algo breve, breve nomás, ya le voy a contar ese mito de qué trata, ya, chiquito nomás es. Algo vamos a aprender. Bien, el mito de Curinaya Huiracocha se trata de lo siguiente. Se dice que había en una comarca, en un pueblo, había una hermosa mujer, muy hermosa. Todos los hombres de ese pueblo querían estar con ella, pero ella decía, pues seguramente un poquito altanera, orgullosa, decía, no, ningún hombre es digno de mi merced. Bueno, ¿qué pasó? Se dice que un día esta muchacha, Curinaya, estaba tejiendo debajo del árbol de lúcuma, de un árbol, ¿no? Y el dios Huiracocha la vio, se convirtió en un ave, porque era dios, ¿no? Se convirtió en un ave y se fue volando hasta posarse en el árbol de lúcuma y buscó el fruto más maduro y lo soltó al lado de la chica que estaba tejiendo, que era Curinaya. Bueno, se lo comió porque estaba madurito y, aunque ustedes no lo crean, quedó embarazada. Y eso que no había cruzado piernas con ningún hombre, pero quedó embarazada. Bueno, nació su bebé, que en este caso una niña, y cuando cumplió un año su hijita, Curinaya dijo, pues mi hija debe reconocer quién es el papá. No puede ser posible que yo me haya embarazado así por así. Así que todo el pueblo se fue muy bien vestido, los varones, ¿no? Querían, obviamente, Curinaya no había perdido su encanto, su belleza, seguía viéndose muy hermosa. Así que los hizo reunir así como un patio y le dijo, siéntense señores, mi hija va a reconocer a su papá el día de hoy. Yo les pregunto, muchachos, ¿una niña de un año podría reconocer a su papá? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Bueno, profesor, antes lo veía la leyenda, pero antes por los dioses, ¿no? Pero hoy en día ya, pues, ADN nomás. Ah, claro, tienes razón, gracias hijo, muy bien. Claro, Ahora y sí, eso, que estoy contando, sí, nos contaron, creo, desde sexto he escuchado eso, y son, si no me equivoco, son las dos islas que están en el puente de San Pedro, creo que de Lurín. sí, correcto, muy bien, correcto, correcto, dices en el clavo. Linda historia, linda. Muy bien, entonces, ¿qué pasó? Gracias hijo por tu participación. Entonces, ustedes seguro han escuchado esa famosa frase que dice, la sangre llama a la sangre, ¿no? Entonces esta niña se dice que iba gateando, bueno, le puso en el centro del anfiteatro, le puso en el centro y todos estábamos sentados mirando a la niña. Y la niña iba gateando y le miraba a los señores que estaban sentados ahí, pues no les llamaba la atención. Hasta que llegó donde estaba un anciano, el más viejito ahí, decrépito, todo harapiento. Le sonrió y quería que le cargue. ¿Qué hizo la mamá? Cogió a su criatura, a su bebé, y salió corriendo. Y dijo, yo, ¿cómo me pude haber embarazado de este hombre, este viejo, decrépito, harapiento? Se fue corriendo. Y ese viejo harapiento era el dios Huiracocha. Entonces, cuando Kurinai iba corriendo con su criatura cargado, a su atrás iba Huiracocha. Y se dice que cuando se encontraba con los animales, por ejemplo, se encontró con el zorrillo, le dijo, señor zorrillo, Huiracocha, ¿no? Le dijo, zorrillo, zorrillo, ¿has visto acá que va una mujer con su bebé, que cargado su bebé? Sí, le dice, pero, mejor no le sigas, porque está lejos. Bueno, Huiracocha le decía, bueno, por darme la mala noticia, tú andarás solo de noche, olerás a pestilencia y los hombres te van a odiar. Iba corriendo igual Huiracocha, ¿no? Se encontró con el cóndor. Cóndor, cóndor, ¿has visto una mujer que va con su cargado, su cría, su bebé? Sí, le dice, pero si aceleras el paso, lo vas a encontrar, lo vas a alcanzar. Muy bien, señor cóndor, por darme la buena noticia. Tú serás amo y señor de los cielos. Los hombres te van a temer y vas a comer pura carne. O sea, los animales que daban la mala noticia les daba la maldición. Y a los animales que daban la buena noticia les daba pues la bendición. Y como decía vuestro compañero,
Y cuando Viracocha llegó a Lima, al Lurín, por el sur de Lima, por Pachacamac, ¿qué había pasado? Que Curinaya se lanzó al mar con su bebé. Llegó muy tarde. Y fruto de ese que se habían lanzado, hay 2 islas. Esto van por las playas de Lima, ahí por antes de Pucusana, por Lurín nomás, pasando Lurín ahí nomás, van a encontrar 2 islas, una grande y otra más pequeña. Se dice que la grande es la madre y la pequeña es su criatura, ¿no? Y siempre en luna nueva salen, se peinan y luego se meten en el mar. Eso, por ejemplo, es un mito, ¿no? Un mito. ¿Sí, chicos? Muy bien. Continuamos entonces. Vamos a hablar ahora de la obra más importante de la literatura incaica. Este caso está vinculado con Ollantay, ¿ya? La obra Ollantay, y que lo ubicamos en este caso en la época incaica. La obra Ollantay, fíjense acá, vamos viendo acá, muchachos, chicas. Autores anónimos, ya saben que todas las obras de los incas son anónimos, no hay ninguno que tenga autoría. Género es dramático, cuando decimos dramático, recuerden, es teatro, ¿no? Recuerden que en los incas 3 géneros, ¿no? Lírico, épico y dramático. Y Ollantay seguramente es la obra más importante en el género dramático. La especie es drama, ¿no? Drama. El número de actos tiene 3 actos. Ahora, en función a su origen, queridos muchachos, chicas, se ha tejido varias hipótesis. Acá está el kit del asunto. En función a su origen. Hay 3 teorías. La teoría incaísta, o prehispanista, la teoría hispanista o colonial, y la teoría ecléctica o intermedia. Ahora, de esas 3 teorías, la que tiene mayor validez es esta de acá, la tercera teoría. ¿Ya? Vamos a explicar cada una de esas teorías. ¿Qué dice la primera teoría incaísta o prehispánica? Dice, en este caso defendido por Juan Sebastián Barranca y Gabino Pacheco Segar, indica que esta obra, la obra Ollantay, fue creada en la época incaica y que se mantuvo en forma oral, ¿no? En tradición oral, obviamente en quechua. Ahora, ¿qué dice la teoría hispanista o colonial? Se dice que esta obra, bueno, defendida por Bartolomé Mitre y Ricardo Palma, indican que esta obra fue creada, fue escrita en la época colonial, cogiendo personajes incas. Es decir, para los de la teoría hispanista, esta obra no es incaica, sino es española. Que cogieron personajes incas y hicieron o crearon la primera obra, en este caso, que es del dramático, la obra Ollantay. Pero reitero, la teoría que tiene mayor validez es de acá, la teoría ecléctica o intermedia, defendido por Marceliano Meléndez y José de la Riva Agüero. ¿Qué dice esa teoría? Que la obra Ollantay, escuchen bien por acá, muchachos, fue creada en la época incaica, y que se mantuvo en tradición oral. Y llegó a los oídos de los españoles, ¿no? Y lo trasuntaron, se lo escribieron usando técnicas españolas y en español. Es decir, es tradición incaica y a los españoles en la colonia lo estructuraron con técnicas españolas. Es la que tiene mayor validez. Chicos, la teoría ecléctica. Muy bien. Los temas básicamente son el poder y el amor, ¿no? Es el tema central. Tenemos como temas secundarios la traición, la valentía, la guerra, ¿no? Ahora, como personajes, personaje principal tenemos a Pachacútec, Tupac Inca Yupanqui, Ollantay, seguramente el más importante, y Cusicoyur, ¿no? Cusicoyur y Mazumac. Ya saben, Pachacútec, ya saben que era pues el gobernante inca, ¿no? Padre de Cusicoyur. Ahora, Tupac Yupanqui es el hijo de Pachacútec y hermano de Cusicoyur, ¿no? Y Ollantay es el general antisuyo, los 4 suyos, ¿no? El Collasuyo, Chilaysuyo, Contisuyo y Antisuyo. Cusicoyur, ya saben ustedes que es hija de Pachacútec, y Mazumac es hija de Ollantay y Cusicoyur. Ahora les narro la historia, ¿ya?
Seguimos acá con otros personajes como Rumiñahui, ¿no? Rumiñahui, que es general del Hanan Suyo. En este caso, Rumiñahui es el general más, digamos, lo predilecto de Pachacútec. Orco Huaranca es un general de Ollantay, ¿no? Wilcauma es el sacerdote del Acliahuasi. Pitusaya es una doncella de Imazumac. Y Mama Caca, ojo, eso no es caca, Mama Caca. Y Caca en quechua significa Mama Piedra. ¿Sí? Mama Piedra es la que gobernaba el Acliahuasi. Profe, ¿qué es el Acliahuasi? El Acliahuasi se considera que era así como un monasterio de monjas, digámoslo así para entenderlo. Lo que es actualmente la Catedral de Cusco, bueno, yo no conozco, personalmente me gustaría conocer Cusco, pero se dice que los españoles lo destruyeron a la Acliahuasi y sobre eso construyeron lo que es actualmente la Catedral de Cusco. Ahora, ¿qué era la Acliahuasi? Dice que era un centro ceremonial. Pues estima, algunos cronistas indican que encontraron más o menos aproximadamente 15.000 mujeres que rendían culto al fuego. Eran como, digámoslo así, como monjitas que rendían culto al fuego y tenían así como una fogata y todo el día y noche el fuego tenía que arder. Ese era el trabajo de ellos, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver, ¿de qué trata esta obra? Ya chicos, ya saben los personajes, aquí nos recordando. Acá tenemos en primer orden, este señor, el grandulón sentado, es el Inca Pachacútec. Aquí se supone que es Ollantay que está sentado y le está pidiendo la mano a Pachacútec. Le dice, Inca Pachacútec, yo estoy enamorada de tu hija de Cusicoyur y quiero casarme con ella, ¿no? A lo que el Inca Pachacútec le dice, tú no te puedes casar con mi hija porque tú no eres digno de mi linaje, no eres de mi estirpe, no eres de la nobleza. Entonces, ¿qué hace en ese caso Ollantay? Le dice, bueno, pues si no me das la mano de tu hija, me rebelo contigo. Soy un inca rebelde. Y como era general Antisuyo, se va con toda su tropa hacia Ollantaytambo. Y Pachacútec manda a encerrar a su hija Cusicoyur, ¿no? En el Acliahuasi. Claro, para que no se escape con el bandido de Ollantay, ¿no? Sino quede encerrado ahí en el Acliahuasi. Ahora, ¿qué pasó? Lamentablemente el Inca Pachacútec ya era viejito, era anciano, muere, ¿no? Fallece ya de la edad. Y quien le asume al cargo al trono, a ser gobernante, es su hijo Tupac Inca Yupanqui, el nuevo gobernante. Ya saben que los incas, el gobierno incaico no era pues democrático, sino era un gobierno autocrático. Si el papá dejaba siempre a un heredero, en este caso, que era su hijo, ¿no? Que es Tupac Yupanqui. Él toma el poder, él toma el trono, y pues ya sabía él que Ollantay se había rebelado con su padre, pero no sabía las causas de su rebelión. ¿Sí? No sabía las causas. Él como gobernante toma la batuta del mando del incanato, y se dice que en una fiesta, eso es lo que dice la obra, del 24 de junio, en la fiesta del Inti Raymi, este es el personaje de acá, de nombre Rumiñahui, este señor Rumiñahui, le va a hacer una treta, una trampa. ¿A quién, profe? A Ollantay. Bueno, pues Rumiñahui se va así como un rebelde más. Le dice, Ollantay, yo también me rebelé contra el Inca, así que quiero estar a tu lado. Entonces, ¿qué hace Ollantay? Obviamente, lamentablemente, era la fiesta de Inti Raymi. Se ponen al Ibar, se emborrachan y Rumiñahui toma prisionero, lo captura a Ollantay. Y Ollantay es llevado pues al palacio como inca rebelde, ¿no? ¿Qué pasó luego? Pasó de que Tupac Inca Yupanqui se va a visitar al Acliahuasi. Y en el Acliahuasi escucha los quejidos y lamentos de una niña. Y ese quejido, ese lamento de una niña, pues le lleva la curiosidad a Tupac Yupanqui
Y le dice, niña, ¿por qué lloras? Y esa niña era Ima Sumac. Ima Sumac le dice, pues quiero ver a mi mamá. ¿Y quién es tu madre? Y su madre era Kusikoyur, su hermana de Tupac Yupanqui. Ambos son hermanos. Entonces ahí le cuenta la historia. Le dice, pues nuestro padre no quise que me case con Ollantay y yo ya estaba embarazada de mi hija, de Ima Sumac, y nuestro padre me castigó encerrándome en la Clahuasi. Entonces, obviamente, el Inca le da libertad a su hermana y a su sobrina y pues permite que se unan en matrimonio. Este Inca magnánimo, más bueno, más generoso, le dice, bueno, pues hermana, cásate con quien amas, en este caso con Ollantay, y permite que se case, ¿no? Permite que se case y le perdone las deudas. Bien, a ver, vamos a ver un momentito, chicos. One moment, como dicen. Un momentito. A ver. Vamos acá. No me corten. Tenemos un poquito de tiempito. Vamos a ver a manera de resumen la obra, ¿ya? Esas leyendas, esas historias son lindas. Sí, son muy interesantes. A ver, un momentito, por favor. Voy a cortar mi cámara para cargar rápido el video. Que te mete una hora más para poder entender. Contando. Ajá. Sí, la próxima va a estar más interesante porque continúa la secuencia. A ver, un ratito, chicos. Un ratito. Ay. A ver, ¿cómo estamos con el tema del internet? Otra vez el internet siempre es lento. A ver, vamos a ver qué carga. Bien, ahora sí voy a presentarlo, chicos. Atentos, por favor. Vamos a consolidar nuestro aprendizaje. Romanticismo. Aunque se han dado múltiples teorías acerca del autor, no existe uno oficialmente. Está dividido en 3 actos y en cuanto a su origen también concurre en un debate. Algunos lo consideran de origen incaico por el idioma en el que fue escrito, que es el quechua, y otros tantos de origen hispano-colonial, por las diversas expresiones hispánicas que se pueden notar en el contenido. La obra en la que me refiero se titula Ollantay, y sin más preámbulo, espero que disfruten el video. La obra narra la historia de amor entre Kusikoulyor, quien es la hija del Inca Pachacútec, soberano del Tahuantinsuyo, y Ollantay, quien es general del Antisuyo y uno de los guerreros más fuertes de Pachacútec, pero de una casta social inferior. Ambos enamorados se casan a escondidas, y para evitar represalias, Ollantay decide convencer al Inca Pachacútec. Un momentito, chicos. Un momentito, es el tema del internet. Para que le ceda la mano de su hija. Sin embargo, este enfurece tras escuchar la confesión de su súbdito, negando dicho pedido y fundamentando la diferencia de clases. Tras esta respuesta, Ollantay se encoleriza irremediablemente y se subleva en contra de la nación. Antes de ello, busca a Kusikoulyor, pero se da cuenta que ella ha sido ocultada. Entonces, resignado, se dirige a la villa de Tambo, donde empieza su resistencia en contra de Pachacútec. Pasan 10 largos años y Pachacútec muere. Así, su hijo Tupac Yupanqui hereda el trono. El nuevo gobernante le ordena a Rumiñahui, quien es un poderoso general del imperio incaico, que acabe con la resistencia del Antisuyo. Y tras sus intentos fallidos en años anteriores, este decide colarse como infiltrado entre el ejército de su enemigo. De esta forma logra capturarlos, aprovechando una festividad que se llevaba a cabo. Finalmente, Tupac Yupanqui resuelve conmutarles la pena, tanto a Ollantay como a sus generales. Es ahí donde aparece Ima Sumac, una niña de 10 años aproximadamente. Ella suplica a Tupac Yupanqui que ayude a su madre, ya que está encerrada y a punto de morir. Todos se dirigen a dicha celda y se descubre que esa mujer es Kusikoulyor y que Ima Sumac es hija de Ollantay, por tanto, miembro de la nobleza imperial.
Al hablar de una obra literaria como es Ollantay, se nos entremezclan diversos aspectos y facultades innatas, como es el empleo artístico del quechua desde un ámbito dramático o la indiscutible representación del contexto incaico que simboliza. Aunque este libro quizás no es comparable a grandes dramas como La vida es sueño de Calderón de la Barca o Fuente Ovejuna de Lope de Vega, es capaz de cautivar y entretenernos con una historia asequible y un desenlace satisfactorio, sin contar con sus característicos personajes y un escenario oportuno, único y grandioso. Si hay algo que remarcar en Ollantay serían sus alusiones en ciertas escenas a imágenes o figuras propias de la cosmovisión andina, como sería, por ejemplo, el empleo de los quipus, destacando su facultad para ver el futuro entre sus nudos. También sería injusto de mi parte no dar crédito al desenvolvimiento escrito que se nota en el contenido, sobre todo en la versión quechua, ya que los versos están escritos en ese idioma y la traducción tiene ciertas salidas forzosas en los párrafos que se leen. Mi escena favorita se da sin ninguna duda en el reencuentro familiar, ya que aquí la historia da una vuelta de 360 grados, cuando el lector ya había proyectado un final trágico al estilo Shakespeare, con la muerte de Cusicolio y el sacrificio del ejército delante suyo, Tupac Yupanqui llega y transforma una narración hasta el momento infausta en un desenlace placentero. Aunque personalmente no soy muy amante de los finales predecibles y habituales, este merece la pena, ya que absorbe todo tipo de pesadumbre que la historia nos había hecho sentir hasta ese momento. Por la trillada temática de la historia, el estático desarrollo de los personajes y el infructuoso empleo de figuras literarias, le doy una puntuación de 7.8. Muy bien, chicos, chicas. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda, alguna inquietud? No, profe. ¿Todo claro? Sí, todo Muy claro. bien, si todo está claro. Muy bien, Blanquita, gracias. Muy bien, queridos muchachos, chicas, chicos, si todo está claro, bueno, vamos a quedar acá. La próxima vamos a continuar con otro tema. Dime, Rubencito, algo que quieres decir. Está bonito la clase. El otro sábado está igual. Sí, igual, hijo. Muy bien. Gracias, queridos chicos, gracias, muchachos. Que tengan un bonito, feliz fin de semana, que les vaya súper, con buen optimismo. Hasta Y ya nos luego, vemos la profesor. próxima semana con la bendición de Dios. Gracias, chicos. Buenos días. Felicidades a todos. Gracias.